Y es que cuando nosotros vayamos sumergiéndonos, ¿no? en la cantidad de videos e información que hay de Rafael Ramírez, la verdad es que nosotros nos vamos a quedar anonadados, ¿ok? Sumamente anonadados, sorprendidos, exaltados e incluso am, enojados con ciertas cosas que dice, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando veamos este personaje, vamos a escuchar cosas como esta. Mira, te lo voy a poner aquí en el live para que vayas escuchando algunas cositas que él anda diciendo. Estamos en un culto en nuestra iglesia y empieza la gente loca porque unas chispitas de oro así en las manos. Ay, Dios mío, que tengo oro en las manos. Y yo soy un tipo tan bravo que yo me enojé. Yo le dije a Dios, Dios, esto es una charlatanería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Le dijo a Dios que eso es una charlatanería? Ah. Usted es un tipo serio también. ¿Cómo usted nos va a mandar chispitas de oro cuando aquí nos está llevando el diablo nosotros de plata que no tenemos? Y usted nos manda chispitas, nosotros somos como estúpidos aquí viendo chispitas. Yo no ocupo chispitas, yo ocupo un lingote. No me mandes migajas, quiero paz. No me entretengas con estupideces. No me entretengas con estupideces. Estamos... Papi, uy, papi. Ya, ¿qué piensan ustedes de alguien que se expresa así con respecto a Dios? Miren, obviamente, al menos los que estudiamos las escrituras, sabemos que el Señor no va a hacer aparecer chispitas de oro en tu mano o en tu pie. O sea, conocemos esa charlatanería que hay en muchas congregaciones debido a falsos maestros. Eso lo sabemos. Pero él cree que en realidad pues es Dios quien hace aparecer esas chispitas, ¿no? Esas chispitas de oro ahí donde ellos están, ¿no? Le dice al Señor, no me entretengas con estupideces. Papi, ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Qué estás diciendo? No quiero migajas, quiero pan. A ver, para comenzar. Hermanos, ¿cuál es el problema? Miren, todos nosotros sabemos que el Señor nos da el sustento, lo sabemos. El Señor es quien provee pan en nuestra mesa. El Señor es quien nos da salud para poder trabajar. El Señor es quien nos da la economía, todo proviene de Él, ¿ok? Si nosotros tenemos pan en nuestra mesa el día de hoy, es únicamente porque Él nos ha provisto en nuestra casa. ¿Cuál es el problema si mañana el Señor quiere que pasemos algunos días de hambre? ¿Es Dios injusto por eso? A ver, respóndanme ustedes. ¿Es Dios injusto porque mañana Él permite que pasemos algunos días de escasez? ¿Es malo Dios por eso? No lo es, ¿cierto? Pero mira lo que te dice aquí el Señor. No, yo no quiero, habló del Señor del video. Yo no quiero migajas, quiero pan. En primer lugar, tienes un grave problema, Señor, porque tu ego, tu soberbia es tan alta que tú crees que puedes mandarle a Dios, para comenzar. No, papá, arrodíllate y suplica misericordia al Señor. Si tú quieres algo, le pides al Señor gracia, misericordia, y le pides por favor que siga supliendo pan sobre tu mesa. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Nosotros no somos nadie para incluirnos a nosotros también. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios. Nosotros solamente somos polvo que va a volver al polvo. Nada más. Imagínate a este tipo diciéndole al Señor, no, Señor, yo no quiero migajas, yo quiero pan. Cállate la boca. Es que, Señor, de verdad, me da ganas de agarrar una Biblia y tirarla en la cabeza. Por atrevido, insolente. Señor, no estás hablando con tu amigo, no estás hablando con tu compañero del trabajo, no estás hablando con aquel que te vende el pan en la panadería, valga la redundancia. No, estás hablando con el Dios creador del universo.
Estás hablando con el Señor de señores, Rey de reyes. ¿Qué te pasa? No, papá, de verdad, que hay gente tan atrevida, hay gente tan soberbia y altiva, ¿no? Que cree que puede mandarle a Dios, ¿no? Como le da la gana. Así estamos, señores. O al menos así están en algunas congregaciones con falsos maestros como Rafael Ramírez. Y por último, le dice al Señor, no me entretengas con estupideces. ¡Buah, papá! A ver, ¿estás llamando estúpido al Señor? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? ¡Dios mío! Es el colmo. Entonces, por eso les digo, cuando hablamos de sujetos como Rafael Ramírez, señores, hermanos, hermanas, hay material, pero para todo un año. Porque la cantidad de cosas que ha dicho este sujeto, la cantidad de cosas que ha hecho este sujeto, porque hay, hermanos, hay incluso temas legales bastante complicados con respecto a su persona, que ya en algún momento los tocaremos. Hay demasiadas cosas que decir de este sujeto. Rafael Ramírez es de los falsos maestros, de los peores que he visto, de los peores que he visto, de los más blasfemos, de los más atrevidos, de los más soberbios y altivos que he escuchado yo. Ya con eso les estoy diciendo bastante. Entonces, nos mandaron este video. En realidad me lo mandaron del canal del hermano Edgar Escobar. Estuve buscando yo el original, no lo encontré, así que lo tuve que tomar de ahí, por eso ustedes ven por ahí la marca de agua. Y pues me tomé el trabajo pues de recordar por lo menos aquí un poquito, al menos la parte donde él habla, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando Lisney Fon salió a hablar acerca de la cuadridimensión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Lisney Fon dio esas declaraciones tan desafortunadas de que el Dios Supremo, ¿no? O el Elión había creado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, va a salir obviamente este señor que también abraza la cuadridimensión y nos va a decir algo peor todavía. Si tú creías que lo que dijo Lisney Fon era grave, o sea, sí es grave, pero esto es peor, ¿ya? Así que vamos a escuchar. No aparece en la Biblia. Déjeme, lo puse muy rápido, a ver, déjeme quitarle por aquí la velocidad excesiva que le puse. A ver, vamos. Estuvimos tratando un tema un día de estos, un miércoles, sobre nuestros orígenes. Para mí esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque siento que hay un nivel de ignorancia elevadísimo, pero un nivel de ignorancia súper elevado. Pero súper elevado. Cuando uno lee el libro de Enoch, aparecen tres locos que dicen, no, pero el libro de Enoch no es canonizado. Hermano, yo tengo problemas con la gente que nunca estudió. Y tengo problemas con la gente que cree que puede opinar delante de personas que sí han estudiado. Bueno, ¿qué te está diciendo aquí de manera sencilla? ¿Qué te está diciendo aquí de manera sencilla, mi hermano o mi hermana? Si tú no has estudiado, tú no tienes opción a opinar. Se puede ser un poquito más soberbio. Discúlpame. Pero se puede ser un poquito más soberbio, por favor. Imagínate, señor. Imagínate, hermano, hermana. Que porque alguien no ha tenido, pues, quizá algún estudio, ¿no? en alguna academia, algún instituto, alguna universidad, entonces, pues, tú no tienes derecho a opinar. No, señor, a ver, para comenzar, todos tenemos derecho a opinar. Todos. Aún la persona que no ha llevado estudios de nada, tiene derecho a opinar. Ahora, si hay algo que corregir, pues se corrige. No hay problema, pero de opinar, todos tenemos derecho a opinar. No solamente los que han estudiado. Pero obviamente como la soberbia, la altanería, se le chorrea por los poros a este señor,
Obviamente, pues a él le da rabia, lo hace enojar cuando personas que no han estudiado, pues pueden dar quizá alguna opinión equivocada, ¿no? Y bueno, le recordamos al señor aquí en el video que efectivamente el libro de Enoch no es considerado parte del canon. Es más, si no mal recuerdo, incluso porque hubieron varios cánones en los primeros siglos, ninguno incluía el libro de Enoch. Es más, se sabe que ese libro no lo escribió Enoch. O sea, eso está comprobadísimo. Pero bueno, ¿cuál es el problema de que alguien pueda dar su opinión con respecto a eso, señor? Ah, ya sé, su soberbia, su altanería. Eso es el problema. Ejemplo, hay una hermana que yo realmente no sé quién es ella, porque con todo respeto lo digo sin querer ofender, pero no sé quién es ella. Entonces, esta hermana Fon... ¿Tú crees que no sabe quién es Linda de Fon? Ya, pues, eso no te lo crees ni tú. No la quiero juzgar, no quiero decir algo malo, pero esta hermana Fon trata el tema de la cuadridimensión de Dios, porque de pronto ella no lo explicó como debió de haberlo explicado. Y bueno, no estoy para juzgarla, pero quizás ella no tiene la capacidad para explicar esto. No seas malo, señor. No voy a juzgar a Linda de Fon, no, pero la doña no tiene la capacidad de explicar, ¿no? No, si vas a defender así a alguien, mejor no la defiendas. No, para defender a alguien de esa manera, no la defiendas. A ver, para los hermanos que no saben, nosotros hablamos sobre lo que estuvo comentando Linda de Fon con respecto a esta enseñanza de la cuadridimensión. Así que los hermanos que no han visto, quizás lo que estuvo exponiendo la señora Linda de Fon, que la verdad fueron declaraciones bastante equivocadas a la luz de las escrituras, pues pueden ver por ahí el video, ¿ok? Pero bueno, aquí el señor dice que Linda de Font pues no tuvo lo suficiente, ¿no? Para poder explicar, ¿no? No tenía la capacidad, esa fue la expresión, ¿no? No tenía la capacidad de explicar lo que es la cuadridimensión, ¿no? Entonces, entendemos que quien sí tiene la capacidad de explicar la cuadridimensión es el señor Rafael Ramírez. Suponemos que él sí tiene la capacidad. Bueno, vamos a escuchar su capacidad. De la manera y en la profundidad que tiene que ser explicado. Cuando yo escucho a alguien hablando de la cuadridimensión y se refieren a la Trinidad, a mí me da eso, me da asco. Bueno, lo dice porque Linda de Font, cuando en su enseñanza sobre la cuadridimensión, habló también sobre la Trinidad. Y ella no negaba la Trinidad, ¿no? Aunque luego obviamente en algunos puntos se contradice claramente, ¿no? Porque es una enseñanza completamente fuera de las escrituras, el tema de la cuadridimensión. Habló de la Trinidad. Bueno, aquí el señor Rafael Ramírez nos dice que cuando escucha a alguien hablar de la cuadridimensión y lo relaciona con la Trinidad, eso le da asco. ¿Por qué le da asco, señor profeta? ¿Por qué le da asco? Oiga bien esto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Papá, señor, de verdad, este es un sujeto que ha estudiado. De verdad este señor ha estudiado. De verdad este señor es estudioso. Señor, a ver, vamos a hacerle una prueba bastante sencilla. Miren, vamos a ser honestos, ¿ya? Vamos a ser honestos. La palabra Trinidad aparece en la Biblia. A ver, me responden ustedes, hermanos. Ahí los que están conectados en YouTube y en TikTok y también en Facebook. Me responden, ¿la palabra Trinidad aparece en la Escritura? Yo creo que aquí la mayoría sabe la respuesta correcta, ¿no? Que obviamente no se encuentra la palabra Trinidad. Perfecto. Entonces, ese es el argumento del señor Rafael Ramírez. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, entonces la Trinidad es falsa. Muy bien, entonces hagámosle la siguiente pregunta, pero así facilito se le refuta. Mira, así facilito se le refuta. Señor Rafael Ramírez, en alguna parte de la Escritura encontraremos la palabra cuadridimensión.
En algún pasaje de la Escritura encontraremos la palabra cuadridimensión, señor Rafael Ramírez. Bueno, entonces, su argumento se le voltea automáticamente, ¿no? Porque si usted me dice que la Trinidad es mentira, ¿no? Porque no aparece la palabra Trinidad en las Escrituras, entonces, con ese mismo juicio vamos a juzgar, me da asco, con ese mismo juicio vamos a juzgar la cuadridimensión. Si la palabra cuadridimensión no aparece en la Escritura, entonces también es falsa. ¿Ven? Entonces, el tipo es tan genio como lo va a seguir demostrando aquí en el video, como una persona que ha estudiado, que no se da cuenta de estas cosas. No se da cuenta de estas cosas. Ya, pero vamos a seguir escuchando al señor que ha estudiado, ¿ya? No aparece en toda la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en toda la Biblia. Oiga bien, el concepto adoptó su forma. Señores, a ver, me parece o está leyendo. Me parece o está leyendo. A ver, alguien estudiado, al menos para hablar de la Trinidad, creo yo que no necesita leer, ¿eh? Final, durante el primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. A ver, señores, hay hermanos que no han estudiado, pero saben que el concilio de Nicea fue en el año 325. Señor, a ver, con esa actitud, señor, tú estás demostrando que no has estudiado. Si tú realmente tienes que leer que el concilio de Nicea fue en el año 325, ¿no? Eso me demuestra que tú, al menos, señor, no eres una persona estudiada. Es más, como lo acabo de decir, hay hermanos que incluso están conectados aquí, que no han estudiado y saben que el concilio de Nicea fue en el año 325. O sea, sabes menos que los hermanos que no han estudiado. Imagínate. Imagínate, de verdad. Tras años de debate, fue un intento de armonizar la creencia del cristianismo en un único Dios con sus reclamos acerca de Jesús y sus experiencias espirituales. Número 2. A ver, vamos a resolver primero ese punto, ¿ya? Mire, este señor no es estudiado. Este señor es un completo ignorante, ¿ya? Porque si bien en el concilio de Nicea se dan algunas declaraciones que las encontramos acorde a la enseñanza de la Trinidad, el punto central en Nicea no fue la Trinidad. No fue la Trinidad. El punto central en Nicea fue contrarrestar la enseñanza de que Jesús era un Dios menor y creado. Era contrarrestar la enseñanza de Arrio. Para eso se hizo el concilio de Nicea. Entonces no tiene que ver principalmente con la doctrina de la Trinidad, sino para contrarrestar la enseñanza arriana. Pero el Señor aquí está leyendo y leyendo y leyendo se equivoca. Y es demasiado. La doctrina de la Trinidad fue definida por la Iglesia Católica en 2 etapas. En el concilio de Nicea en el 325. Falso. No se trató principalmente la Trinidad en el concilio de Nicea. Y en el concilio de Constantinopla en el 381. Señor, tienes que leer para saber cuándo fueron esos dos concilios, en serio. Los hermanos aquí, muchos que no somos estudiados, sabemos que sucedieron en esos años, Señor. De verdad, tú que eres estudiado, tienes que leer cuándo se llevaron a cabo esos concilios. De verdad. Yo no soy estudiado y sé cuándo sucedieron esos concilios.
Y tú tienes que estarlo leyendo, Señor. De verdad. Entonces, aquí el Señor claramente está evidenciando que no tiene la menor idea de lo que está hablando. El Señor ha buscado por ahí algún artículo en YouTube o en Google y simplemente lo está leyendo. Lo está leyendo. Oiga bien, la Iglesia Católica fue la que inventó la doctrina de la Trinidad. Uf, papá, saca. Es que de verdad, Señor, me da ganas de meterle un cabezazo a este tipo. La Iglesia Católica inventó la doctrina de la Trinidad. Sácame este ignorante de verdad aquí. De verdad, Señor, es que, ¿quién te ha dado tu título, Señor? ¿Dónde has estudiado para nunca ir? De verdad, dime dónde has estudiado para nunca ir, Señor. ¿Cómo que la doctrina de Trinidad la creó la Iglesia Católica? A ver, para comenzar, ¿no? Porque me imagino que el señor Rafael Ramírez no lo sabe, ¿no? A ver, en Temu, antes del concilio de Nicea y antes del concilio de Constantinopla, ya se comenzaba a desarrollar la doctrina de la Trinidad. Porque recordemos que la Trinidad es un concepto teológico que encierra una verdad bíblica. Si ustedes quieren encontrar la palabra Trinidad en la Escritura, pues no está. Pero el concepto de la Trinidad sí está, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, el término teológico que encierra esa enseñanza que encuentras en la Escritura es justamente Trinidad. Y ya nosotros encontramos, a principios del segundo siglo, encontramos a Teófilo de Antioquía hablando de la Trinidad. Encontramos a Tertuliano hablando de la Trinidad. ¿Cómo que nació recién en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla? Y tenemos a varios padres de la iglesia que hablan acerca de la Trinidad. Pero este señor, como no ha estudiado, se traga los cuentos que él encuentra en internet. ¿Se dan cuenta? La Trinidad no es una doctrina, es una creencia, dice Oscar. Bueno, doctrina significa enseñanza. Eso significa doctrina. Si nosotros la encontramos en la Escritura, es una enseñanza, es una doctrina. Por eso decimos que es una doctrina. ¿Dónde estudió este señor? Que no tienen la menor idea. A ver, señores, por lo menos lo más básico, lo más básico. Uno no necesita ser un historiador, pero por lo menos lo más básico de la historia del cristianismo, lo más básico, señor. Ni siquiera eso tienes. Que te andas tragando los cuentos de que la Trinidad fue creada en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla y que fue creada por los católicos romanos. De verdad, señores, qué tremenda ignorancia. ¿Dónde estudió este señor para nunca ir? Bueno, hay que averiguar para evitar que muchos hermanos vayan para allá, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir escuchándolo. No existe tal cosa. Cuando usted lee los cánones originales. ¿Qué? A ver, espera. No existe tal cosa. Cuando usted lee los cánones. ¿Los qué? Cuando ustedes leen los cánones. A ver, de repente el Señor se está refiriendo a los escritos originales. ¿Ya? En ese momento no eran un canon para comenzar. ¿Ok? No había un canon como tal. ¿Ya? Originales, esa palabra no existe. De verdad me voy a comprometer a averiguar dónde estudia este señor. Y si no encuentro, es porque el señor no tiene la menor idea de lo que está diciendo y el señor nunca ha estudiado. ¿Por qué? Señor Rafael Ramírez, para comenzar, al principio no había un canon establecido. No existía un canon como tal, para comenzar. En segundo lugar, si usted se refiere a los escritos originales, señor, nosotros no tenemos los escritos originales. No existen.
No hay escritos originales, Señor. Lo que nosotros tenemos son copias. Entonces, ¿de qué originales me está hablando, Señor? ¿De qué originales me está hablando? Entonces, ¿tú crees que alguien, hermano, y le pregunto aquí a las personas, a los hermanos que están conectados, ¿tú crees que alguien que realmente ha estudiado, por lo menos, no sabría que no hay escritos originales? ¿Que lo que tenemos son copias? ¿Tú crees que alguien que ha estudiado por lo menos no sabría eso? Es algo sumamente básico. Hay hermanos aquí que no hemos estudiado y sabemos eso. Es que es el colmo del colmo del colmo, Señor, ¿no? Pero él comenzó diciendo no, que le daba cólera cuando personas que no habían estudiado daban su opinión. No, Señor, nosotros estamos renegando aquí con tu opinión. Eso no existe, eso es una añadidura, eso es una adhesión, cuadridimensión. Aquí nos vamos a hablar acerca de la cuadridimensión. Que creo que nadie le había explicado. Falso. Y expliqué que el eterno es... Falso. Falso. Él no fue el primero en hablar de la cuadridimensión. El primero, disculpen que se corrió por aquí el video un poquito. El primero en hablar de la cuadridimensión fue este señor. A ver si lo ven ahí, lo ven ahí en la pantalla. El apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él fue el primero en hablar sobre la cuadridimensión. Él fue el primero. ¿Ya? Déjenme les leo rapidito lo que dice por aquí. Híjole, lo tengo cortado aquí. Ahí está. Listo. Les voy a leer rapidito lo que dice aquí. Dice, en 1974, el señor Otoniel Ríos Paredes fue legalmente reconocido y se inició una misión, ¿no? Una misión cristiana que se llama Elim. En 1982, Dios permitió un viaje trascendental en la vida del doctor Ríos Paredes cuando fue visitado sobrenaturalmente por el Señor Jesucristo para desarrollar el ministerio apostólico. Ya, aquí tenemos a justamente un señor, bueno, que ya falleció. No puedo decir si partió a la presencia del Señor, lamentablemente. Pero aquí tenemos bueno, él fue médico, ¿no? Luego fue apóstol, Otoniel Ríos Paredes, que dice que recibió la visita del Señor, ¿no? Y pues obviamente pues con esto él restaura el ministerio apostólico. Bueno, él fue uno de los impulsadores con respecto al movimiento apostólico que nosotros conocemos el día de hoy. Entonces, tenemos aquí esta página se llama Fundación Otoniel Ríos Paredes, ¿ok? Tienen toda la información oficial de este señor. Si tú te pones a investigar un poquito, vas a llegar a esta parte. Ahí tienes las enseñanzas de la cuadridimensión. Si tú ves la parte de más abajo, dice la cuadridimensión de Dios. ¿Sabes cuándo la enseñó el Señor? ¿Cuándo la enseñó aquí Otoniel? Don Otoniel dice que lo enseñó el julio 22 de 1992. Luego, más arriba, la cuadridimensión del verbo lo enseñó abril 9 de 1996. Entonces, el señor Otoniel Ríos Paredes, ya estaba enseñando de la cuadridimensión a principios de los años 90. ¿Alguien sabía algo de Rafael Ramírez a esa fecha? ¿Se le escuchaba a Rafael Ramírez en esa fecha? No, señor. Miren, entonces, el señor Rafael Ramírez no solamente enseña una herejía, que es la cuadridimensión, sino que incluso le roba la herejía a otro. Es que es el colmo, de verdad. No solamente enseña herejía, sino que le roba la herejía a otro, diciendo que el primero que enseñó la cuadridimensión fue él. ¿Dónde estamos, Señor, de verdad? ¿Dónde estamos, Señor, por el amor de Dios? ¿Dónde estamos? Qué bárbaro, qué bárbaro. El eterno es el Shaddai, el eterno es el Shaddai,
no el Lion. El eterno es el Shaddai. Bueno, aquí está corrigiendo a Lisna de Fon, ¿no? No, el eterno es el Shaddai, no el Elión, como lo dijo Lisna de Fon, ¿no? Luis Cita dice, ladrón roba ladrón. Sí, pues, eso es verdad, eso es verdad. Imagínate, ya para robar una herejía ya hay que ser, hay que ser demasiado hereje, pues ya, la verdad. No, entonces aquí el señor tiene 10 añitos de perdón, dice, no, se pasó de hereje. Aquí el señor nos está diciendo que entonces no es el Elión, ¿no? Sino el Shaddai. Escúchenlo, escúchenlo. El Shaddai, no el Lion. El eterno es el Shaddai. Ahí está, el eterno es el Shaddai, no es el Elión, ¿no? Que en realidad, señores, a ver, si ustedes van a la escritura, a Dios se le llama tanto Shaddai como Elión, y se está refiriendo al mismo sujeto en la oración que nosotros encontramos ahí, pero bueno, él nos dice que no es el Elión, es el Shaddai, ¿no? Es el que habita en luz inaccesible, dice. No, señor. A Timoteo se le dice que él habita en luz inaccesible. Inaccesible, así se dice. Se había, oiga bien, se había clonado y se clonó como padre, se clonó como hijo y se clonó como Espíritu Santo. Y di toda una explicación. Espérate. Necesito esto, lo siento. ¡Ay, no! ¿Cómo que se clonó? ¿Cómo que se clonó, señor? Este señor, perdonen la expresión, los hermanos que están conectados ahí en TikTok, en YouTube, perdonen la expresión, pero este señor se pasa de animal. Ya, se pasa. A ver, este señor sabrá las implicaciones que tiene el decir que el Padre fue un clon, el Hijo fue un clon y el Espíritu Santo fue un clon. ¿Tendrá el Señor o entenderá las implicaciones que conlleva eso? Bueno, se los voy a decir yo. Se lo voy a decir yo al señor Rafael Ramírez. Miren, si hacen un clon de mí, ese clon, aunque se parezca físicamente a mí, ¿será yo? ¿Es yo ese clon? ¿Qué dicen ustedes? Es que Yetzel, en este caso ni siquiera se divide la esencia. Ese es el tema. Si hacen un clon de mí, ese clon se parece físicamente a mí, tiene mis expresiones, todo, pero ese clon soy yo. ¿Ese clon soy yo? ¿O ese clon simplemente es alguien que se parece a mí? Ah, no soy yo, ¿cierto? No soy yo. Bueno, señor, a ver, si tú me dices, es que de verdad es que sorprende la bestialidad. Si tú me dices, así como la paradoja del barco de Teseo, podría decirse, mira, si tú me dices que el Padre es un clon de ese eterno, de ese Shaddai o Elión, como lo dice el Lisna de Fon, es un clon de Dios, entonces ese clon no es Dios, pues. No es Dios. Porque se parecería, quizá hablaría o gesticularía igual, pero no es Él, pues. No es Él. Entonces, aquí, este señor no se da cuenta que nos están postulando entonces que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo que son clones, pero no son Dios, pues. Porque son clones, simplemente se parecen en aspecto, pero no son el Eterno.
No son el Eterno, son clones del Eterno. Pero no es el Eterno, pues. Entonces me tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no son Dios y no son eternos. Este señor se dará cuenta de la bestialidad que está diciendo. Y comenzó hablando de que le daba rabia o le daba problema, ¿no? Escuchar a personas que no han estudiado. No, señor, es que es el colmo, de verdad. Sobre el tema. Llámeme a mí y pruébeme a mí que la cuadridimensión es un invento, que eso es satánico. Pruébemelo a mí. Pruébeme a mí. Bueno, según lo que usted acaba de explicar en cuanto a la cuadridimensión, es algo completamente satánico, señor. Y en realidad nosotros no tenemos por qué ni siquiera hablar con usted, señor, que no tendríamos ningún problema, ¿eh? Si el señor Rafael Ramírez quiere hablar conmigo, pues hablamos, no hay ningún problema. Es más, si él quiere un debate, debatimos, no hay ningún problema. Aunque sé que no va a aceptar, ¿no? Pero en último caso, nosotros no tendríamos por qué dirigirnos a usted, señor. Nosotros tenemos que creerle a la Biblia. Nosotros tenemos que creerle a la Biblia. Y según sus propios argumentos, como por ejemplo el que dijo de que en la Escritura no se encuentra la palabra Trinidad. Bueno, tampoco está la palabra cuadridimensión, señor. Entonces, según sus propios argumentos, la cuadridimensión se fue al piso. Que la cuadridimensión no existe. Porque si no existiera la cuadridimensión, menos existiría la Trinidad. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mira, por eso les dije, señores. Por eso les dije, si a ustedes les pareció grave lo que dijo Lisnes de Fon, si a ustedes les pareció grave eso, esto es 1000 veces peor. 1000 veces peor. Porque Lisnes de Fon, en la locura que estaba enseñando, por lo menos dijo, no, sí, hay Trinidad, hay Trinidad. Pero este señor está 1000 veces peor. Sin embargo, los evangélicos aceptan la Trinidad, que es una gran mentira. Papá, ¿qué está diciendo, señor? Bueno, ¿cómo se le llama? Yo quiero dejar en claro esto, ¿no? ¿Cómo se le llama a aquel que niega una doctrina fundamental del cristianismo como es la Trinidad? Dígalo usted, señor. Dígalo usted, mi hermano, dígalo usted, mi hermana. ¿Cómo se llama a aquel que niega una doctrina fundamental del cristianismo como lo es la Trinidad? Para que quede claro, señores. Y todas las personas que vayan a ver luego este live, que lo tengan claro, que el señor Rafael Ramírez es un hereje. Es un hereje. Toda persona que niega una doctrina fundamental como lo es la Trinidad es un hereje. Y se le tiene que evidenciar como un hereje. Así que, señores, de verdad, yo no sé cómo hay personas que andan siguiendo a este sujeto que muestra un claro desconocimiento de las Escrituras y además anda enseñando herejías. La verdad es que me sorprende. Y no pueden escuchar que existe una cuadridimensión. ¿Qué cosa del diablo más grande? ¿Qué cosa del infierno más grande? Papá, de verdad. ¿Pero qué nos decía por aquí? Estuvimos tratando un tema un día de estos, un miércoles, sobre nuestros orígenes. Para mí esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque siento que hay un nivel de ignorancia elevadísimo. Ay, Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, señores? ¿Cómo hacemos? No, definitivamente, en algo podemos estar de acuerdo con Rafael Ramírez. Hay un nivel de ignorancia elevadísimo. Hay un nivel de desconocimiento de las Escrituras elevadísimo. Hay un nivel de herejías, aún en muchos lugares que se hacen llamar congregaciones cristianas, elevadísimo. Y usted, señor Rafael Ramírez, está dentro de eso. Usted en este video, por sus propias palabras, ha mostrado que es un completo
ignorante de las Escrituras. No solamente de las Escrituras, es un completo ignorante de la historia. Y además, es un completo hereje. Y pobre de la congregación que está a su cargo. Pobre de la gente. De verdad, y aquí ya le hablo a los hermanos que andan conectados por ahí. Oremos por la congregación de este sujeto, porque la gente que está ahí está yendo camino al infierno, señores. Está yendo camino al averno. Por escuchar falsedades, por escuchar blasfemias, por escuchar herejías de sujetos como Rafael Ramírez. Y todavía tiene el ego, la soberbia tan grande que no le gusta supuestamente escuchar a personas ignorantes, no le gusta escuchar a personas que no han estudiado. Señor, de verdad, es que las cosas que ha dicho aquí Rafael Ramírez muestra claramente que el Señor no ha estudiado en ningún lugar. Yo les apuesto lo que quieran, señores. Averigüen lugares donde enseñan la palabra del Señor. Averigüen institutos, averigüen universidades. En ningún lugar le van a enseñar las barbaridades que ha dicho Rafael Ramírez en este live. En ningún lugar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, evidenciar a sujetos como Rafael Ramírez, que se hacen pasar por apóstoles, ¿no? Porque él se hace llamar apóstol, Señor. Imagínate, él se hace llamar apóstol, se hace llamar profeta, y anda enseñando estas blasfemias, anda enseñando estas herejías. Y encima, es una persona sumamente, no solamente soez y grosera, ¿no? en su hablar, como ya lo hemos visto, atrevida para con Dios, sino que para colmo, anda enseñando herejías a los hermanos. Ahí está, Rafael Ramírez. Y si ustedes creen que esto es todo, no, papá, no es todo. No, mi hermana, no es todo. Hay muchísimo, muchísimo más de Rafael Ramírez. ¿Quieren que sigamos hablando de Rafael Ramírez? Y Edsel pregunta, ¿hay más? Lamentablemente sí, hay muchísimo más. Ya vamos a ir hablando un poquito más de las cositas de ahí de Rafael Ramírez.